honor al tiempo, y como yo creo que el área que más se imbrica con neurología es la parte de miocardiopatías, y yo no soy el experto en dislipemias dentro del grupo, voy a hablar solamente de miocardiopatías. Entonces esta es la clasificación de las miocardiopatías de la Sociedad Europea de Cardiología. Tenemos hipertrófica, dilatada, arritmogénica, restrictiva y una clase no clasificada. Esto tendrá que revisarse prontamente, y dentro de estas hablamos ya de familiares o genéticas o de no familiares o no genéticas, y de acuerdo al subtipo, al resultado del estudio genético sobre todo, podemos clasificarlas en subtipos. Esto ya lo vimos en la primera diapositiva, las características comunes, la miocardiopatía hipertrófica la más frecuente, el rendimiento del estudio genético es del 40 al 60%, cuando uno estudia todos los genes que están descritos hasta el momento asociados con la enfermedad. Esta diapositiva ya la vimos, la recomendación clase 1 de hacer un estudio genético y los principales motivos por qué uno debería ofrecer un estudio genético en miocardiopatías. Entonces yo me voy a centrar básicamente en la charla en la utilidad pronóstica, que lo tocamos un poco de refilón en la charla anterior, y ver un poco cómo podemos aplicarlo a distintas miocardiopatías. Yo les mostré esta diapositiva también, que es desde hace muchos años que venimos debatiendo si conocer la variante genética que tiene mi paciente, en el caso de miocardiopatía hipertrófica, puede tener valor pronóstico, y desde aquellos años hasta ahora, estos son solamente algunos de los papers que se han publicado a favor y en contra de esta corriente. Nosotros, como les conté, como trabajamos en una base de datos desde hace más de 12 años, metiendo toda la información, nos permite hacer algunos análisis. Entonces, la idea es ver cómo desde la generalidad a lo particular uno puede sacar algunas conclusiones que podrían aplicarse en la clínica. Estos son los cuatro genes principales asociados con miocardiopatía hipertrófica: beta-miosina, myosin binding, troponina T y troponina I. Genes sarcoméricos que les mostré, codifican proteínas del sarcómero. Y estos son pacientes, datos, curvas de Kaplan-Meier, que también les comenté cómo estaban construidas, partiendo de miles de pacientes hasta algunos que tienen una corte un poco menor, de todos los pacientes con mutaciones en alguno de estos genes que están recogidas en la base de datos, y vemos que si bien las curvas parecen ir bastante juntas, hay diferencias significativas entre un gen y otro. Y hay un gen como el de la troponina I, en donde el 50% de los eventos a lo mejor lo tenemos a los 60 años, y la myosin binding, este mismo porcentaje se alcanza 10 o 15 años después. Entonces, ya sabiendo en qué gen tiene la mutación o la variante mi paciente, yo puedo establecer una curva general para ese gen. Vamos a tomar ejemplo la curva azul, que es beta-miosina, que es uno de los genes más frecuentemente mutados, que también tiene alguna implicación en... Está la miopatía distal de Lyme, por ejemplo, que son mutaciones en beta-miosina, también en el campo de la neurología. Y este es el sarcómero, filamento grueso, filamento fino. Esta es la molécula de beta-miosina, tiene una forma así como si fuese de palo de golf, podríamos decir, una cabeza, un cuello, una cola. Las colas se entrelazan entre ellas y las cabezas sobresalen del filamento grueso y son las que traccionan del filamento fino en cada contracción miocárdica. Y dijimos, ¿será lo mismo tener la mutación en la cabeza de la beta-miosina, hablando de miocardiopatía hipertrófica, que tenerla en la cola de la beta-miosina? Vamos a hacer un análisis. Entonces hicimos curvas de sobrevida y vimos que las mutaciones en la cabeza de la beta-miosina eran significativamente peores que las mutaciones en la cola de la beta-miosina. Entonces, a partir de un gen ya empezamos a sectorizar dónde está mi mutación, y vemos que la evolución parece diferente de acuerdo a dónde está localizada mi mutación. Entonces vamos a agarrar la cabeza de la beta-miosina, que parece la peor de las dos, y resulta que empezamos a ver que en una región muy particular de la cabeza de la beta-miosina, que es la región conversora, que va del aminoácido 700 a 770 más o menos, que es donde se transforma ATP en ADP para generar la fuerza contráctil de ese movimiento de la cabeza sobre el cuello. Había una amplia cantidad de mutaciones que se repetían en esa región en la literatura, y pacientes de nuestra consulta en La Coruña tenían mutaciones también bastante frecuentes en esta región y que el fenotipo era bastante severo. Entonces decidimos comparar y publicar en
en el año 2015, el pronóstico asociado y la correlación fenotipo-genotipo de variantes en la región conversora de la beta-miosina. Y lo que hicimos fue juntar pacientes de nuestra consulta con variantes en la región conversora, fíjense 716, 719, 730, 736, en total 117 pacientes en 22 familias, y juntar pacientes de la literatura que estaban reportados con mutaciones en la misma región, 409 pacientes en 135 familias, es decir, teníamos dos cortes independientes con mutaciones que afectaban a la misma región de un gen. Y cuando trazamos la curva de Kaplan-Meier, vimos que las curvas eran exactamente idénticas. O sea, la evolución de pacientes de mi consulta, que es la curva roja, con respecto a pacientes de la bibliografía, que es la curva verde, es exactamente igual, siguen el mismo patrón. Y es bastante mala, porque fíjense, casi un 50% ha tenido un evento a los 45 años, un evento duro, ¿no? Hablábamos de muerte súbita, muerte por insuficiencia cardíaca, trasplante, descarga apropiada de un desfibrilador. Ahora bien, cuando empezamos a desglosar dentro de esta región, vimos que había distintas mutaciones y que cada una seguía un patrón particular. En general, como grupo, eran bastante malas, pero había algunas que iban por acá y otras que se mantenían bastante bien 20 años y acá se desplomaban y las curvas se ponían paralelas, pero 20 años después. Entonces dijimos, bueno, tener una mutación en beta-miosina parece que es un pronóstico intermedio cuando yo uso el lente grande y lo comparo por genes. Tenerlo en la cabeza es peor que en la cola, tenerlo en la región de la conversora es peor todavía, y dentro de la conversora puedo tener distintos pronósticos asociados a cada una de estas variantes. Incluso había variantes como esta acá, 736T, isoleucina 736 treonina, que le iba mejor que al grupo en general, y variantes como R719Q, que le iba peor que al grupo en general. La conclusión de esto, ¿cuál es? Que yo en genética puedo utilizar el punto de corte que quiera y puedo ir desde lo general a lo particular, pero siempre y cuando no tenga información específica de mi variante, yo tengo que utilizar esa porque esa es la que vale. Puedo acotar un poco el pronóstico sabiendo en qué gen está, en qué región, en qué subregión, pero la información particular de mi variante va a ser la que me va a dar el pronóstico más acertado. Por supuesto, uno utiliza estos datos cuando me aparece una mutación en la región conversora que no ha sido previamente descrita, entonces yo digo, cuidado, esta variante no ha sido previamente descrita, pero resulta que me cae justo en la región conversora, y después vimos que hay como una beta hélice entre el dominio 715 y 721 que parecen ser las peores dentro de la conversora. Entonces, este es el trabajo multidisciplinar, biólogos, genetistas, clínicos, bioinformáticos, que hace que uno pueda utilizar todo lo que está disponible, incluso cuando una variante no ha sido previamente descrita, para tratar de sacarla de una bus y decir algo más, pucha, una variante que no está en Genomad, en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, probabilidad pre-test alta de que una mutación me explique esto, en beta-miosina, en la región conversora, y yo la doy como muy probablemente patogénica hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está? Decidir tratamientos en base a esta información que yo les mostré. Les voy a mostrar otra chica, otro caso. Esta chica es una arquera de handball que vino a la consulta por un electrocardiograma normal y tenía 16 años, estaba asintomática, no había tenido síncope ni nada de esto. Le hicimos un eco, tenía un grosor parietal máximo de 25 milímetros. El punto de corte para considerar factor de riesgo, la hipertrofia son 30 milímetros, o sea, no llegaba a tener un factor de riesgo para muerte súbita. Y no tenía taquicardia ventricular no sostenida ni respuesta normal de la presión arterial en la prueba de esfuerzo, que son otros de los 5 factores de riesgo cardinales. El único que tenía es muerte súbita de su madre a los 19 años, unos meses después de dar la luz a ella. Y un abuelo con una posible miocardiopatía que vivía en Portugal. Entonces, nosotros en miocardiopatía hipertrófica, para decidir implantar un desfibrilador a un paciente, recomendamos que tenga 2 criterios de riesgo o más de esos 5 mayores. Esta chica tenía solamente 1, siendo estrictos. Lo cierto es que hay calculadores de riesgo, tenemos calculadores de riesgo donde estas variables dicotómicas las hemos transformado en variables continuas, entonces ponemos los datos de la paciente en un calculador de riesgo y nos dice que esta paciente tiene un riesgo a 5 años de muerte súbita de 5.47%,
lo cual es riesgo intermedio y que el desfibrilador podría considerarse. Más de 6% es un riesgo alto, el desfibrilador debe considerarse. Entonces estaba en un riesgo intermedio también por este algoritmo. Y la resonancia mostraba que si bien eran 25 milímetros, no eran 30, para una chica de 1,55, delgadita, la extensión de la hipertrofia era bastante llamativa, y estas son imágenes de realce tardío con gadolinio, que el gadolinio después de inyectarlo y esperar 10 minutos, queda concentrado en las regiones donde hay fibrosis, o sea, tenía fibrosis intramiocárdica y fibrosis bastante importante, que si bien no es un criterio mayor, tener mucha fibrosis suele ser sinónimo de tener mucha arritmia. Y cuando le hicimos la genética, apareció una mutación en la región conversora, R719Q, entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué hay en la literatura de esta variante. Hay 65 artículos, 41 familias, 48 portadores, penetrancia altísima, 47 de los 48 clínicamente afectados, muertes súbitas 25 en estas familias, 3 muertes por insuficiencia cardíaca y 6 trasplantes. Y cuando fuimos a ver a qué edades se producían estas muertes súbitas, vimos que eran bastante precoces. 2 habían ocurrido en pacientes menores de 10 años, 7 en pacientes menores de 20 años y 10 en pacientes menores de 40 años. Entonces dijimos, muerte súbita en la madre con 19 años, hipertrofia que no llega a ser severa, pero una chica con una superficie corporal chica, mucha fibrosis, y esta mutación, que cuando dibujo la curva de sobrevida y la comparo con la beta-miosina en general, estas son todas las mutaciones en beta-miosina y esta es la curva de mi paciente particular, veo que no es una variante normal dentro de la beta-miosina. Tiene 30% de eventos antes de los 20 años y 80% de eventos antes de los 40. Entonces, esta es la información que dice, bueno, le voy a poner un desfibrilador. Lo cierto es que debe tener ya 10 años puesto el desfibrilador de esta chica, no descargó nunca, hizo una fractura del catéter de marcapaso con una endocarditis del catéter de marcapaso, hubo que removerle el dispositivo, ponerle el catéter. Quiero decir, cuando uno decide poner un desfibrilador a una paciente joven, adolescente, no es gratis, el desfibrilador tiene sus complicaciones. Y tener toda la información disponible para estar seguro que la decisión que uno tomó es la correcta y seguir manteniendo y pensando que si el desfibrilador no descargó en 10 años puede descargar en 20 y salvarle la vida a esta paciente, es muy importante para utilizarla y echar mano de ella, ¿no? Vamos un poco a la miocardiopatía dilatada, que la miocardiopatía dilatada tiene mucha implicación, muchos de los genes que están asociados a miocardiopatía dilatada se usan en neurología, y muchos pacientes con dilatada son pacientes neurológicos. Entonces la incidencia es un poco menor, la variabilidad genética de la miocardiopatía es muy alta, más de 80 genes, en distintas vías metabólicas, genes sarcoméricos del citoesqueleto, nucleares, desmosomales, mitocondriales, etcétera, puede llevar a una miocardiopatía dilatada. El fenotipo es heterogéneo, con pacientes puros, digamos, que tienen solamente afectación cardíaca, y pacientes que tienen afectación extracardíaca, lo neuromuscular suele verse bastante frecuente en dilatada. Entonces tenemos un cajón desastre en miocardiopatía dilatada, donde enfermedades mitocondriales o incluso neuromusculares, miocardiopatías arritmogénicas, no compactadas o hipertróficas pueden terminar en una miocardiopatía dilatada. Y estas son las vías metabólicas que le comenté y la gran heterogeneidad genética, donde un montón de genes dan dilatadas, pero hay otros que dan arritmogénica y dilatada, o canalopatías o dilatadas, o trastornos neuromusculares que llevan a una dilatada, ¿no es cierto? El panel que hoy en día permite estudiar todos estos genes, y la pregunta es, los cardiólogos cuando tenemos una miocardiopatía dilatada, lo primero que tenemos que hacer es descartar cardiopatía isquémica, descartar que no haya obstrucciones coronarias. Si no hay obstrucciones coronarias, no hay un problema valvular, no es un hipertenso mal controlado, le ponemos el nombre de idiopática. No sabemos de dónde viene la miocardiopatía dilatada. Muchas de estas idiopáticas, yo diría que el 50% son genéticas. Y la pregunta es, ¿son todas las idiopáticas iguales? Fíjense, les voy a presentar un caso. Una chica de 30 años, diagnosticada de diabetes a los 14 años, parto normal, hacía 5 meses, hace una fibrilación auricular paroxística, comienza con disnea de esfuerzo, le hacen un eco y tiene un ventrículo izquierdo dilatado con una fracción de eyección del 26%, disfunción sistólica severa, y tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia en los análisis. Este es el padre, que tiene 53 años,
diabetes desde los 38, hipertenso, dislipémico, también hizo una fibrilación auricular, está anticoagulado, tiene un marcapaso colocado a los 48 por una fibrilación auricular lenta, tiene un ecocardiograma con una función sistólica en el límite inferior, y a los 52 años hace disnea clase funcional 2-3, y un ventrículo que ya se dilató, tiene disfunción sistólica severa, y ya se decide cambiar el marcapaso por un resincronizador, que es como un marcapaso que mejora la contractilidad ventricular. Vimos que había el cardiólogo que llevaba a esta familia, dice acá hay algo raro, le pide un panel en enero de 2012 de NGS de 126 genes relacionados con miocardiopatías. En ese momento que sale negativo. Nosotros recién largábamos la NGS, en 2012 fue cuando empezamos a hacer estudio de NGS, negativo. Acá hay algo que no nos está cerrando. Viene el tío paterno, el hermano de este señor, 61 años, diabético también, dislipémico también, fibrilación auricular también, marcapaso a los 59 también como su hermano, disnea, ventrículo izquierdo dilatado, disfunción sistólica moderada severa, y no se realiza el estudio genético debido a que su hermano con la misma patología había tenido un estudio de NGS negativo. Entonces estamos plantados acá en una enfermedad que es claramente familiar, la chica, su padre, su tío, y el fenotipo es dilatada, diabetes juvenil, dislipemia, fibrilación auricular y bloqueo auriculoventricular. ¿Alguien tiene un gen acá para proponer? Podrías... Sí, el patrón de herencia no es matrilineal, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces... ¿Alguna de lesión de genes contiguos? Bien. Cuando uno está en cardiología, lo primero que tiene que pensar es en una laminopatía. Lamina es un gen que codifica una proteína de la membrana nuclear, que da miocardiopatía dilatada, bueno, y da distrofia muscular, ¿no? Progeria, da un fenotipo muy característico que trasciende el corazón. Entonces decidimos las alertas o los red flags, historia familiar de miocardiopatía, muerte súbita, trastorno de conducción, el tipo de herencia, que ahí que parece algo autosómico dominante en este caso, los estudios cardiológicos que son anormales, ver afectaciones extracardíacas, medir CPK, nosotros hacemos de rutina en toda miocardiopatía dilatada un dosaje de CPK, aunque estén asintomático, para descartar una miopatía subclínica, afectación ocular, auditiva, hígado, riñones, etc. Vamos a pasar un poco esto. Decidimos realizar un nuevo panel de miocardiopatía dilatada, pero esto ya fue en el año 2016, creo, donde patentamos un método para medir copy number variation. Y resulta que la chica tenía una duplicación de los exones 5 a 10 de lamina. Es decir, un estudio negativo en el 2012 que no habíamos descartado copy number variation y la chica y toda su familia, ¿no? Una duplicación que se confirmó por Sanger, en una duplicación en tándem, in-frame, que no alteraba la pauta de lectura y que consideramos, aunque no había sido previamente descrita, posiblemente asociada a la enfermedad, cosegregaba en la familia, la diabetes mellitus, la hipertrigliceridemia forma parte del espectro clínico de las laminopatías, cosegregaba con la familia, su padre era portador y el tío también, y las dos hermanas eran una hermana y un hermano no portadores y estaban sanos. Sí, no tenían manifestación. No, por lo menos clínicamente evidente, no sé si lo había visto un neurólogo avesado, pero por lo menos lo que sea clínicamente evidente, no. Porque lo pescas de una, si le ves artrogriposis y Sí. tiene componente cardíaco, ya lo metes en el Exacto. Es lo que vos decís, ¿no? Esta es la lamina que va desde enfermedad de conducción del nervio, hay Charcot-Marie-Tooth relacionado con lamina, síndromes progeroides, esto es de acuerdo a la localización donde está la mutación en lamina, donde más o menos se agrupan los fenotipos, ¿no es cierto? Nuestra duplicación estaba acá, en esta zona, donde tenemos hemerideiflus autosómico dominante, distrofia de cinturas, dilatada con trastornos de conducción, lipodistrofia familiar parcial que podía explicar la dislipemia y la hipertrigliceridemia, pero bueno, no tengo exactamente la descripción fenotípica de la distribución grasa y demás de esta chica.
¿Y qué pasa? Que las mutaciones en la mina, cuando uno tiene un paciente con una miocardiopatía dilatada, uno sabe que a medida que empieza a dilatarse y a perder fuerza el corazón, aumenta el riesgo de muerte súbita. Y también tenemos un punto de corte general que es 35%. Cuando la fracción de eyección cae de 35%, independientemente de la causa de la miocardiopatía dilatada, tengo recomendación por las guías de ponerle un desfibrilador como prevención primaria. Pero se vio que las mutaciones en la mina pueden matar con una fracción de eyección bastante más alta, bastante más parecida a lo normal. Entonces cuando en estos análisis comparaban pacientes con miocardiopatía dilatada con mutaciones en la mina o sin mutaciones en la mina o mutaciones en otros genes, la sobrevida libre de eventos era significativamente peor. O sea, la laminopatía, hoy en día esto ya está incorporado en las guías. Si yo tengo un paciente con una mutación en la mina y una miocardiopatía dilatada, tengo que tener la mano muy rápida para poner un desfibrilador apenas empieza a deteriorar la fracción de eyección. Incluso hay gente que le ponía un marcapaso porque creía que se morían de un trastorno de conducción y en realidad se seguían muriendo iguales porque se mueren de arritmias ventriculares. El marcapaso no los protege. Entonces da una forma agresiva y severa de miocardiopatía dilatada. Hoy se sabe que fracción de eyección de menor del 45, género masculino, presencia de taquicardia ventricular no sostenida y mutaciones radicales, digamos, nonsense, frameshift, splicing en la mina, pueden ser factores de riesgo que me indiquen actuar precozmente. Sin embargo, seguimos continuamente descubriendo nuevos genes asociados a miocardiopatía dilatada. Y esta es la historia de la filamina C, que ustedes también deben conocer, ¿no? Conocen la historia de la filamina C, es unas repeticiones que forman un dímero y este dímero estabiliza los filamentos de alfa-actina. Es una proteína que interacciona en el sarcómero cardíaco. Estos rojitos son la filamina C, entonces ata el disco Z a las uniones adherens en los extremos de los miocitos y también participa en la unión de las proteínas sarcoméricas al costámero y a la matriz extracelular. ¿Y qué pasa? Que las mutaciones en filamina C, las primeras descripciones vienen de un grupo alemán que describió un truncamiento al final de la proteína, posición 2703, asociadas a una miopatía miofibrilar. Y describieron, esta familia se fue ampliando y en las publicaciones decían que hasta un 30% de estos pacientes con miopatía miofibrilar tenían una cardiopatía no especificada. Claro, los papers lo escribían neurólogos, entonces como si un cardiólogo, yo diría, tiene una miopatía no especificada mi paciente, como vos me preguntaste, ¿no? Y si algo tiene. Bueno, lo mismo decían a nivel cardiológico estos neurólogos alemanes. Entonces, como nosotros barremos la literatura continuamente, otra ventaja que tiene esto es que los paneles los vamos actualizando continuamente, porque en el momento en que sale un paper que habla de un gen que puede tener un compromiso cardiológico, ese gen se incorpora en la nueva versión de la librería y del panel que desarrollamos. Entonces, en el año 2012 ya nosotros metimos filamina C como un gen candidato en nuestros paneles de miocardiopatías. Nadie lo miraba en ese momento porque era un gen de neuromuscular específicamente, ¿no es cierto? Filamina C puede ser un candidato para miocardiopatía porque estos pacientes con miopatía tenían un compromiso no especificado en los papers, un compromiso cardiológico no especificado. Y empezamos a secuenciarlo desde el año 2012. Estas son las familias de este grupo alemán con esta miopatía miofibrilar. En algunos casos la describían más como distal, en otros casos más como proximal, en algunos casos más de miembro superior, otros más de miembro inferior. Perdónenme la ignorancia en pero no era un patrón tampoco tan... estos son los pacientes que se publicaban de mutaciones en filamina con miopatía. Y los datos que decían era cardiopatía no especificada, miocardiopatía no especificada, bloqueo de rama derecha, disminución de la fracción de eyección, pero no, en la parte cardiológica no daban muchas más, bueno, fibrilación auricular. Se fueron describiendo otras mutaciones, la primera que se describió fue esta que le dije de los alemanes, pero aparecieron una de lesión in-frame, una frameshift, que algunos tenían también disfunción sistólica ligera, algunas missense, todas sobre todo relacionadas con miopatía. Entonces nosotros empezamos a secuenciar este gen
y lo secuenciamos en casi, desde el año 2012 al 2015, en casi 2.900 pacientes con distintas cardiopatías hereditarias. Estos son los fenotipos que se secuenciaron en estos pacientes para filamina C. Y empezamos a detectar truncamientos en filamina C en pacientes que venían remitidos por un fenotipo que en general era dilatada o arritmogénica predominantemente izquierda. Este es un caso de un chico que atajaba en un equipo de fútbol y que hizo después del partido una parada cardíaca con 17 años y la autopsia fue compatible con una arritmogénica izquierda. Entonces el ventrículo no estaba muy dilatado, pero todo esto que tiene alrededor, este halo blanco, es fibrosis que tenía este chico en la autopsia. Y acá en la microscopía se puede ver que lo azul es fibrosis entremezclada entre los haces miocárdicos. Conclusión, este chico no tenía datos de miopatía, por lo menos clínica, y empezaron a repetirse. Salió la primera, salió la segunda. Entre el 2012 y el 2015 detectamos 23 truncamientos en filamina C. Estos son en regiones codificantes, la mayoría friendship o nonsense, y estos son en regiones canónicas de splicing, en 28 pacientes diferentes, y todos, o la mayoría, presentaba o bien miocardiopatía dilatada o arritmogénica de predominio ventricular izquierdo y una restrictiva. El electro era muy característico de estos pacientes, tenían bajos voltajes, tenían algunas alteraciones de repolarización en cara lateral. La fibrosis, esto es real C tardío con gadolinio, fíjense este halo blanco alrededor del ventrículo izquierdo, todos con fibrosis intramiocárdica. Otro paciente que se hizo la resonancia y esperando el desfibrilador se murió en el hospital y la autopsia remeda la fibrosis que se había detectado en la resonancia. Mucha arritmia ventricular. Este es un paciente que murió de una tormenta rítmica, ya con el desfibrilador implantado, tuvo 12 descargas fallidas del desfibrilador, el desfibrilador no lo pudo resucitar, terminó muriendo. Y estudiamos la cosegregación de estas variantes. En las 28 familias, la mutación cosegregaba perfecto con un patrón de herencia autosómico dominante. En esta serie de familias de España, de Italia y de Israel sobre todo, y en ninguna de las familias había datos de miopatía. En ninguna, ni CPK alta. Está bien, la limitación fue que no fueron evaluadas por un neurólogo experto que se dedicó a descartar la presencia de miopatía en forma específica, ni se hicieron biopsias, ni se hicieron resonancias magnéticas. Pero clínicamente ninguno tenía datos de miopatía que le haya llamado la atención a un médico. Alguna familia había hiperkeratosis palmoplantar que cosegregaba, pero esto lo vimos solamente en una mutación de una de estas familias, y se describía clásicamente que para los pacientes con mutaciones en filamina y miopatía miofibrilar se encontraban agregados de filaminas en la histología del músculo. Nosotros comparamos controles con pacientes con truncamientos en filamina C y no había agregados. Yo no tengo la hipótesis funcional. Nosotros, bueno, y la tasa de sobrevida era bastante mala, 50% había tenido un evento a los 50 años, y si bien acá no da significativo, sabemos hoy en día, con casi el doble o el triple de familias con mutaciones en filamina C, que a las mujeres les va bastante mejor que a los hombres, como suele ser en general en medicina, ¿no? Las mujeres se suelen morir bastante después que los hombres. Bueno, en la filamina C pasa lo mismo. El ser hombre parece ser un factor de riesgo para estas mutaciones, pero bueno, habían ocurrido 40 muertes súbitas en 21 de las 28 familias. La media de edad del evento era 44 años, pero había gente que se moría incluso con 15, y el 65% ocurrió en individuos menores de 50 años. Esta es la curva nueva, con más portadores, y parece que los truncamientos son peores en hombres que en mujeres. Nosotros publicamos esta serie describiendo un nuevo gen asociado con una miocardiopatía dilatada de alto riesgo y la ausencia aparentemente de miopatía asociada, y que podía dar una disfunción ventricular que podía ser ligera, una disfunción sistólica que podía ser ligera, las características en el electro, la muerte súbita, y un poco la figura central del artículo fue decir que, bueno, y la hipótesis fisiopatológica, ¿no? ¿Por qué estas mutaciones no tienen agregados y no tienen miopatía? Mi hipótesis es que actúan por un mecanismo diferente, que son mutaciones que producen haploinsuficiencia
realmente uno de los alelos no llega a expresarse y no tengo filamina C anormal dando vuelta que no se pueda incorporar y que precipite y que forme agregados, sino que en realidad la alteración la producen por menor cantidad de producción de filamina C, que altera las uniones entre los miocitos y da un fenotipo que es fibrosis intramiocárdica, arritmia y alto riesgo de muerte súbita. Entonces las conclusiones son que la que falta acá es que tenemos mucho en común entre cardiología y neurología, y sería fantástico para nosotros tener un neurólogo que nos permita hacer un feedback de pacientes en donde tenemos un problema cardiológico y descartar una enfermedad neurológica, que la genética, bueno, son muy parecidas a las que nombré previamente, identificar precozmente a los familiares, hacer el diagnóstico y clasificar la enfermedad, y sobre todo cuando tengo información disponible sobre una determinada variante, sobre un determinado gen, tratar de aplicarlo con una interpretación correcta en la clínica. Así que bueno, nada más, muchas gracias.